fundamento en el artículo 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Fuentes por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, con base en lo siguiente. El día 22 de mayo, aproximadamente a las 1:15 de la madrugada, cuando el señor Casas y la señora Patricia se dirigieron a su domicilio a bordo de su vehículo por la calle 91742 de Querétaro, cuando de repente una camioneta gris se les atravesó de frente, de la cual bajó Enrique Pimiento y Carlos Fuentes, quien encañonaron con pistolas para hacerlos bajar de su vehículo. Mientras Enrique se encargaba de mantener encañonado al señor Casas, el señor Carlos se encargaba de subir a la camioneta a la fuerza a la señora Patricia, ante lo cual el señor Martín intentó oponerse y Enrique Pimiento contestó con 2 disparos de fuego diciendo: no quieras que te queme por detrás. Posteriormente emprendieron la huida. El 5 de junio el señor Casas recibió 2 llamadas a su número telefónico en el cual exigía la cantidad de $1 millón para liberar a la señora Patricia. Todo esto tiene sustento en los siguientes datos de prueba. La entrevista a Patricia Venegas, quien hace mención que ese día, cuando se dirigía a su domicilio, una camioneta gris se les atravesó, bajaron 2 sujetos de ella, con pistolas. Mientras uno encañonaba a su esposo, el otro la obligó a subirse a la camioneta. Después escuchó disparos y ya no supo nada, debido a que le aplicaron una inyección en el brazo para que se quedara dormida. Después despertó en un cuarto oscuro, en el que estuvo desde ese día hasta el día 7 de junio, cuando escuchó la voz de un policía que le dijo: estás en libertad. La entrevista a Martín Casas, quien hace mención que él intentó oponerse cuando se llevaban a su esposa, ante lo cual uno de los sujetos realizó 2 disparos al aire y le dijo: no quieras que te quemen por detrás. Sujeto que reconoció en la diligencia del 19 de junio como Enrique Pimiento. Ahora bien, el dato de prueba consistente en la diligencia del 5 de junio, grabación de llamadas. 2 llamadas recibidas en el número de teléfono del señor Casas. La primera a las 14:23 horas, en la que le dijeron que hiciera una cosa, que consiguiera $1 millón. La segunda a las 14:35 horas, en la que hicieron mención que eso no era un juego, que se pusiera moscas si no quería estar de luto. Posteriormente, el dato de prueba consistente en el cateo realizado el 7 de junio en el inmueble ubicado en la calle 1, 7-15 de esta ciudad, en el cual se encontró a la señora Patricia en un cuarto oscuro. De igual forma, se detuvo a Enrique Pimiento, quien traía en su poder una pistola 9 milímetros y un celular Nokia 1120. Por último, la declaración de Enrique Pimiento, quien hace mención que fue Carlos Fuentes quien se encargó de realizar todo el plan para secuestrar a la señora Patricia, que incluso le dio un teléfono y una libreta de números telefónicos. Esto tiene sustento en la manifestación que hizo, que ambos se encargaban de cuidar a la señora Patricia durante el tiempo que estuvo privada de su libertad. A su vez, se relaciona con la evidencia número 6, la libreta que se encontró en poder de Carlos Fuentes, en la cual figuraba el número del señor Casas. De igual forma, se le encontró una pistola de serie 8909 al momento de su detención. Y por último, la huella dactilar encontrada en el vehículo Mazda en el que viajaba la señora en el día en el que ocurrieron los hechos. Huella que corresponde al señor Carlos Fuentes. En lo que hace a la privación de la libertad, esta queda acreditada, toda vez que Carlos y Enrique se llevaron restringiendo la libertad ambulatoria de la persona Patricia desde el día 22 de mayo hasta el 7 de junio, medio por el cual exigieron un rescate, es decir, la cantidad de $1 millón para dejar en libertad a la señora Patricia. Fue realizado por 2 o más personas, en el entendido que fue necesario desplegar actividades por parte de Enrique y Carlos para consumar el secuestro. Se utilizó la violencia moral, en el entendido que estas personas encañonaban con pistolas de arma de fuego, e incluso uno realizó 2 disparos al aire, por lo cual a la señora Patricia no le quedó otra cosa más que subir a la camioneta. En cuanto a la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, esto queda acreditado con el señalamiento de Enrique Pimiento, quien hace mención que fue el señor Carlos quien planeó todo, que incluso le dio una libreta y un teléfono para que hiciera la llamada y cobrara $1 millón. Ambos se tornaban para cuidar a la señora. A su vez, se robustece con la evidencia número 1. La huella dactilar corresponde al señor Carlos, huella que se encontró en el auto del que viajaba la señora Patricia el día de los hechos. Por todo lo anterior, esta fiscalía otorga la siguiente clasificación jurídica: secuestro agravado consumado permanentemente, donde intervino el imputado Carlos como coautor bajo una acción dolosa, con fundamento en el artículo 9, fracción primera, inciso A, 10, fracción primera, B y C de la Ley General para erradicar y prevenir los delitos en materia de secuestro, correlacionado con el 7, fracción segunda, 9, primer párrafo, 13, fracción tercera, ambos del Código Penal Federal. Por todo lo anterior, se reitera, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Fuentes. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 316, fracción tercera y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
solicito se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Carlos Puentes Ruiz por no satisfacer su probable participación en los hechos que le atribuye la Fiscalía por las razones siguientes. De los datos de prueba enunciados por la Fiscalía, la cual intenta acreditar la probable participación de Carlos Puentes, se advierte la inexistencia de un señalamiento directo por parte de las víctimas. Los demás datos de prueba los justifico de la siguiente manera. De los datos de prueba enunciados por la Fiscalía, se acredita el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, hecho en el que Carlos Puentes no participó, toda vez que el día 22 de mayo a la 1:15 de la madrugada, Carlos Puentes se encontraba trabajando en el taller mecánico Automotor Limitada, contando con un turno de 12 p.m. a 12 a.m. Sin embargo, aquel día entró a las 10 p.m. a razón de que Enrique Pimiento le pidió que lo reemplazara desde esa hora, pues Enrique contaba con un turno de 12 a.m. a 12 p.m., hecho que guarda relación con el acta de entrevista al señor Carlos Puentes, quien dijo que el día 22 de mayo Enrique Pimiento le llamó y le pidió que lo reemplazara a partir de las 10 p.m. y que le pagaría las 2 horas a 600 pesos, por lo que Carlos aceptó. Todo lo anterior se robustece con el acta de entrevista realizada al señor Eduardo Santos, dueño del taller mecánico Automotor Limitada, quien dijo que el día 22 de mayo vio llegar a Carlos Puentes a las 10 p.m. para reemplazar al señor Enrique y que existe el registro de él cada 2 horas. Ahora bien, de la libreta encontrada en poder del señor Carlos Puentes, en la cual aparece el número del señor Casas y que la Fiscalía la refiere como la evidencia número 6, también es cierto que Carlos Puentes la poseía por razones de trabajo, ya que él fue el encargado de darle el mantenimiento al auto del señor Casas, tal y como lo dice en su entrevista. Le pedí su número al señor Casas para avisarle de la entrega de su auto, ya que yo fui el encargado de darle el mantenimiento, hecho que tiene relación con el acta de entrevista realizada al señor Eduardo Santos, quien dijo que Carlos Puentes fue el encargado de darle el mantenimiento al auto del señor Casas como mecánico secundario, ya que el mecánico principal se había ido de vacaciones. Lo anterior se robustece con la evidencia número 1, respecto a la huella dactilar encontrada en el auto del señor Casas, misma que Carlos Puentes dejó al momento de estar haciendo el cambio de aceite. Por otro lado, el día 3 de junio del año 2012, Carlos Puentes perdió su teléfono celular Nokia 1120, de número de celular 316-225-0097, por lo cual no tuvo conocimiento de las llamadas realizadas el día 5 de junio por Enrique Pimiento, quien pedía el pago de un rescate a cambio de la libertad de la señora Patricia. Tal como se robustece con la certificación de Movistar sobre el requerimiento hecho por Carlos Puentes del día 3 de junio por la pérdida de su teléfono, haciendo mención que del día de la pérdida del teléfono al día de las llamadas realizadas existen 2 días de diferencia. Si bien es cierto que el día 17 de junio del año 2012, Carlos Puentes fue detenido en la terminal de Querétaro, portando una pistola 9 milímetros, cuando se disponía a abordar un autobús rumbo a Chichimequillas, pues iba a visitar a su hermana Marcela Puentes, hecho que tiene relación con la declaración de Marcela Puentes, quien dijo que el día 16 la internaron por intoxicación y que le marcó a Carlos, el cual le dijo que podía ir a visitarla hasta el día 17 de junio por razones de trabajo, tal y como lo dice Carlos Puentes en su declaración. Ahora bien, referente a la pistola 9 milímetros que portaba el señor Carlos, esto lo hacía así por razones de seguridad, ya que la carretera Chichimequillas es muy peligrosa. Pistola que le dio Enrique Pimiento como garantía de su deuda. Esto referente a la evidencia número 6, al anexo número 6, respecto a la letra de cambio por la cantidad de 20,000 pesos en la que aparece como deudor Enrique Pimiento. Del señalamiento que hace Enrique Pimientos a Carlos Puentes, este no debe tener valor probatorio alguno, pues Enrique Pimiento es una persona que le gusta estafar a la gente y que miente, esto con base a la declaración de Marcela Puentes, quien por haber tenido una relación sentimental con él, le dijo que la llevaría a París para que se casaran allá, para que conocieran toda Europa, así tuviera que engañar al señor Eduardo Santos. Hipótesis que tiene relación con la entrevista al señor Eduardo Santos, quien dijo que Enrique Pimiento no es una buena persona, pues siempre ha tenido conflicto con los demás trabajadores. Enrique Pimiento, persona que hoy presta su testimonio para no ir a la cárcel, tal y como lo dice en su declaración, haría lo que fuera por no volver a ese lugar, por no volver a ese infierno de la cárcel. Finalmente, del acuerdo que hace Enrique Pimiento con la Fiscalía no es conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 256, fracción quinta, pues tal artículo dispone que la información aportada debe ser por un delito más grave del que se le imputa, por lo que contraviene al artículo 97 del mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, señoría, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso. Señor juez,
Con fundamento en el artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que ya se ha acreditado la apariencia del buen derecho con el dictado del auto de vinculación a proceso al señor Carlos Puentes, esta Fiscalía le solicita que le imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva prevista por el artículo 155, fracción 14ª, en relación con el artículo 165 del Código Adjetivo de la materia, toda vez que del análisis de los antecedentes de investigación se desprende la existencia de un riesgo alto, dando lugar a la necesidad de cautela en base a lo siguiente. En primer lugar, ante la existencia del riesgo de sustracción del imputado, cabe mencionar que el señor Puentes no tiene arraigo, toda vez que no tiene un domicilio fijo, pues ni siquiera existe algún registro de dicho domicilio. Además, no cuenta con estabilidad laboral, puesto que lleva apenas 2 meses laborando como mecánico en el taller denominado Automotor Limitada. Al ser este un trabajo común, en caso de que el señor Carlos Puentes se sustraiga de la acción de la justicia, podría encontrar este trabajo en cualquier otro lugar a donde vaya. El señor Puentes no tiene esposa ni hijos, puesto que su única familia es la señora Marcela Puentes, quien es su hermana y que además vive en otra ciudad. Además, señor juez, es cierto que el señor Puentes colabora con una sociedad denominada Niños de la Calle, pero no percibe sueldo alguno de tal agrupación, de tal manera que no tiene alguna responsabilidad directa con terceras personas, siendo así que al no tener un apego con el lugar en el que reside, resulta evidente la facilidad que éste tiene para poder abandonarlo. También es importante hacer mención de la naturaleza del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado, por el cual hoy se encuentra vinculado a proceso el señor Carlos Puentes, toda vez que desplegó una conducta dolosa encaminada a privar de la libertad a la señora Patricia Venegas, a quien tuvo encerrada en un cuarto oscuro aproximadamente por más de 17 días, lesionando de esta manera el bien jurídico tutelado por el tipo penal en mención, consistente en la libertad ambulatoria de la señora Venegas. Además, igual de trascendente resulta que la penalidad máxima para este delito, de acuerdo con el artículo 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, es de 90 años. Ahora bien, relativo al comportamiento del imputado, recordaremos que el día 17 de junio del año 2012, la Agencia de Investigación Criminal emitió una alerta mediante la cual informó que el señor Carlos Puentes se encontraba en la terminal de autobuses de esta ciudad, motivo por el cual, y ante la evidencia del riesgo fundado de que se sustrajera de la acción de la justicia, se procedió a su detención, actualizándose la detención por caso urgente, quedando a descubierto la intención que tenía el señor Carlos Puentes de salir de esta ciudad. Ahora bien, relativo al segundo riesgo existente en el presente caso, que consiste en la obstaculización del desarrollo de la investigación en su vertiente de ocultamiento de evidencias, el señor Puentes al momento de su detención portaba un arma de fuego con calibre 9 milímetros con número de serie 8909, al igual que una libreta con números de teléfono, los cuales se encuentran registrados como evidencia número 4 y evidencia número 6 en el presente caso. Con ello, queda igual al descubierto, señor juez, que el señor Puentes pretendía ocultar tales evidencias, pues bien sabía que podían perjudicarle. Su señoría, esta Fiscalía le está solicitando esta medida toda vez que reviste de idoneidad, puesto que va encaminada a la finalidad que se busca, la cual es asegurar la presencia del imputado en el proceso y de esta manera también evitar los riesgos que ya le he expuesto. Es necesaria, toda vez que del catálogo del artículo 155, las medidas cautelares contenidas en tal artículo, ninguna es suficiente para poder evitar los riesgos, pues de recuperar su libertad el señor Puentes podría, además de sustraerse de la acción de la justicia, podría incluso ocultar algunas evidencias que aún estén pendientes por recabar y que saben que puede afectarlo. Es proporcional en función de que, al hacer una ponderación entre los derechos del imputado, tales como el derecho a la libertad ambulatoria, al principio de presunción de inocencia en su vertiente como regla de trato, en contraposición con los derechos de la víctima, como el acceso a la justicia, a la reparación del daño, resultan los de esta última los que gozan de un trato preferencial, pues así lo refiere el artículo 5º último párrafo de la Ley General de Víctimas. Por ello, señor juez, es que esta Fiscalía le está solicitando la medida cautelar consistente en prisión preventiva, toda vez que los derechos de la víctima no se pueden encontrar por debajo de los derechos del imputado. Es cuanto.
Ciudadano juez, esta defensa solicita la no imposición de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, en razón de que no existen datos objetivos que permitan establecer la necesidad de cautela, así como no existe un fundamento para los riesgos que ha invocado. Ello en razón de lo siguiente: la Fiscalía hace alusión a la prisión preventiva y tiene como fundamento la posible pena imponer, situación que resulta contraria al principio de presunción de inocencia, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De imponer dicha medida se trastocarían los derechos siguientes. El derecho al trabajo. Hay que recordar que el señor Carlos Puentes no tiene familiar alguno, solo su hermana Marcela Puentes, quien vive a 30 kilómetros de distancia de él. No tiene hijos que le apoyen económicamente. Es un señor trabajador y honrado, que se gana la vida en el taller autodenominado Automotor Limitado, en el cual apenas percibe una cantidad por encima del salario mínimo, pues gana 120 pesos al día. De igual forma, esta persona trabaja como voluntario en la asociación Niños de la Calle, en la cual lleva ya 5 años. Hay que atender a la máxima de la experiencia que estas personas tienen un vínculo para con los niños, ya que dicha asociación se encarga en cuestiones de rehabilitación y resocialización para niños de la calle. La Fiscalía se conduce de mala fe, toda vez que mi defendido sí tiene arraigo. De igual forma, él no tiene la solvencia económica para salir del país, ni siquiera del Estado, ni siquiera del Distrito Judicial, en atención a la cantidad antes referida, que es lo que gana al día. De igual forma, tenía un poco ahorrado, tenía 20,000 pesos ahorrado, situación que ya no resulta existente, toda vez que se lo prestó a Enrique Pimiento, quien nunca le pagó, esto con sustento en el anexo 6, la letra de cambio en la que aparece como deudor Enrique Pimiento. En relación al segundo peligro que alega la Fiscalía, este resulta inexistente, ya que mi defendido se dirigía a Chichimequillas a visitar a su hermana Marcela Puentes, quien se encontraba internada por intoxicación. Llevó consigo una pistola que el mismo Enrique Pimiento le dio como garantía y una libreta con números telefónicos. La Fiscalía hace alusión que él intentaba ocultar evidencia, situación que resulta contraria, toda vez que la pistola era para razones de seguridad, ya que la carretera a dicho lugar es muy peligrosa, y la libreta es algo normal, es un uso normal, en atención a la edad del señor Carlos Puentes, en atención a que se desempeña como mecánico en el taller antes mencionado. La libreta consta de números telefónicos de sus clientes, en el que iba incluido el número del señor Casas, motivo por el cual lo ocupaba para llamarle cuando su auto estuviera listo. En atención a todo lo ya mencionado, hay que citar el precedente López Álvarez contra Honduras, que nos dice: la prisión preventiva debe de revestir de legalidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad. En atención a la legalidad, hay que recordar que la medida cautelar solicitada se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la libertad y la seguridad personal en los tratados internacionales, para ser exactos, artículo 7 y artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en atención al principio pro persona, debe imperar la libertad de mi defendido por encima de la medida cautelar, ya que de llegar a imponerla se trastocarían los derechos de él y de terceras personas. Recordar que el artículo 1 de la Constitución Federal, en su tercer párrafo, nos dice que las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos de toda persona. También añadiendo que en dicho precedente se toca la cuestión de la presunción de inocencia, situación que se ve trastocada, ya que la Fiscalía hace una equiparación entre el hecho de imputado y el hecho de inculpable por el simple monto de la pena a imponer, que es de 90 años, situación que trastoca la presunción de inocencia de mi defendido. En atención a la proporcionalidad, esta no resulta satisfecha, debido a que mi defendido nunca cometió el hecho, pues el dictado de la autovinculación a proceso requiere de un estándar de probabilidad de que se haya cometido el hecho, más no que quede acreditado como tal que él lo ha cometido y que no se ha desvirtuado por medio de una sentencia. En razón de todo ello, esta defensa solicita no se le imponga la prisión preventiva, pues aparte no es necesario, en atención a que del catálogo del 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales existen otras menos gravosas que se pueden acoplar al fin del procedimiento. Por lo tanto, esta defensa reitera que mi defendido lleve su proceso en libertad. Es cuanto.